Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. En el día de hoy estaremos hablando sobre la venida de Cristo. Pero no la primera, porque ya Jesús vino, nació como un bebecito. No sobre el nacimiento. No sobre su nacimiento, no estamos en Navidad. Sino de su regreso. ¿Cuándo Pero él Jesús nació en vuelve? Sukkot, Que fue como por ahora, en esta fecha más o menos. no como en septiembre. Ah, ¿verdad? ¿Y cuál es la que es por ahora? Ah, es Purim. Oh, Pascua. Purim fue hace un par de semanas. Sí, Ahora es Pascua, Semana Santa. ahora es la Pascua. Bueno, no importa. El punto es que Jesús va a volver. Y nadie sabe el día ni la hora. Ni siquiera Jesús sabe cuándo él va a volver. Eso es raro. Lo cual es preocupante. Pero nosotros, Mario y Abraham, sí sabemos. Así que vamos a hablar de eso. Aquí vamos. ¿Cómo así? Bueno, lo que pasa es que me parece súper divertido que la gente se pone a discutir de cuándo va a venir Jesús. Pero ni él mismo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente diciendo que saben? Si él no sabe, nadie sabe. Pero nosotros sí. Sí. Ok. Yo sé. Ahora, ¿de dónde viene eso de la segunda venida? Porque realmente, desde la perspectiva, vamos a decir, de que la venida del Señor de Jesús cumplió casi toda la profecía del Antiguo Testamento, por no decir todas. ¿Por Ujú. qué? Como que no hizo todo, sino que solo hizo una parte. Porque dejó como la cosa a medio talle, en vez de hacer toda la cosa de un solo fuetazo, que era lo que se esperaba. La esperanza mesiánica era de que cuando llegara el Mesías, ya, nueva creación. Bueno, ya quizás estoy diciendo spoilers de lo que vamos a estar hablando, pero ya iba a ser todo, el final, ya, lo que se estaba esperando, el endgame. Pero Jesús vino, y en un sentido fue el endgame, pero no, porque seguimos aquí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, es interesante que tú digas de que seguimos aquí, como si el endgame tenía que ser en otro sitio. Pero bueno, Bueno, yo te entendí. yo digo, exacto. Es para abrir esa discusión también. Pero antes de meternos de lleno, solamente contextualizar un poco que queremos, como habíamos hablado hace casi un mes ya, de la escatología, del fin del mundo, y hablamos un poco, mucho, sobre una posición que es probablemente la más famosa y la más popular en nuestro contexto, de cristianos evangélicos, protestantes, en el mundo occidental. Pero sentimos como que fue un poquito complicado el episodio, porque hablar de todo lo que tiene que ver con el fin del mundo desde una perspectiva es largo. Hay muchos eventos, Apocalipsis es un libro rarísimo, la gente tiene muchísima idea en la cabeza. Entonces se nos ocurrió que quizás pudiéramos seccionar las cosas. Y en vez de hablar de una postura, hablar de los diferentes momentos del fin del mundo y verlos desde los puntos de vista de las diferentes posturas, para que así la gente como que tenga una mejor perspectiva de cuáles son las diferencias entre cada cosa y no sé, quizás eso ayude. Tal vez, quizás en el futuro, después de que veamos cada uno de esos eventos, podamos entonces como decir, hacer un recuento de cada postura más fácilmente. Pero por ahora vamos a enfocarnos en cosas puntuales y la idea es como que ustedes, nuestros oyentes, tengan una perspectiva bastante completa, pero sencilla, de lo que son estos eventos. Entonces, la segunda venida del Señor es lo que estamos tratando. Y, como todo el mundo sabe, ese es como el final, básicamente, ¿verdad? Y tú, Abraham, trajiste algo importante, que es que ese es el final. Todo el mundo está esperando ese final de hace 2000 años, de hace más de 2000 años. Entonces Exacto. Jesús llegó por primera vez y ese final no cumplió las expectativas de nadie, básicamente.
en un sentido. Entonces, tú dices que en un sentido lo hizo y en un sentido no lo hizo. ¿En qué sentido no lo Bueno, hizo? depende de quién le preguntes. Por ejemplo, los judíos dicen que Jesús no es Mesías porque no lo hizo todo. Y bueno, y lo que hizo para ellos es debatible, porque ellos dicen que el Mesías no se trata sobre eso. Pero, Entonces, para los eh, judíos, ¿qué era el Mesías y qué fue lo que Jesús no cumplió entonces? Porque eso es muy importante para una perspectiva en particular. en verdad. O sea, se tenía la esperanza de que el Mesías iba a venir bueno, en el momento, vamos a decir, de que Jesús vino, que todavía Israel era una nación y tenía su templo, como el hype de la esperanza de la llegada del Mesías estaba grande. Y entonces lo que se pensaba era que iba a ser un líder militar, no solo religioso, sino también militar y político, que iba a ser un rey del linaje de David, etcétera. Toda esa profecía se tiene que cumplir, pero también que él no iba a nacer dije, un pesebre, ni iba a ser un carpintero o lo que sea que lo que Jesús trabajaba, sino que era un tipo que iba a venir, iba a unir a la nación, iba a dirigir el ejército y básicamente iba a sacar a Roma, que era el imperio de ese momento, y no solo sacar a Roma de Israel y volver a ser independiente y restaurar la nación, las 12 tribus incluso, porque en ese momento ya después del exilio, básicamente era Judá y Benjamín y el remanente de alguna otra tribu que quedaron con ellos, y sino que como que se iba a reinstaurar la nación de Israel, así como en los tiempos de David, en un sentido, de que estaban las 12 tribus unidas en su, pero no solo iba a ser de que en su división de ese momento, sino que iba a ser como algo ya más cósmico y épico, y hasta que como que hay un pasaje que el Mesías viene y desbarata el monte de los olivos en dos pedazos Hmm. y transforma el asunto completo, se construye un templo gigante, eh, y y básicamente Israel se vuelve la potencia mundial. Exacto, En vez de eso es que un importante. imperio lo gobierne a ellos gobiernan el mundo. Ellos se volverían En como el ese Imperio Romano. En vez del Imperio exacto. Romano ser el Imperio Mundial, el Imperio Judío Mesiánico Pero obviamente es diferente porque en el amor, de o Dios. sea, en el amor de Dios, exacto. Bueno, pero Eh, también desde la perspectiva judía, si tú no te rendías ante el rey cósmico mesiánico, te iban a muerte. matar también. Entonces era Sí, porque al similar. final, ¿te acuerdas de Isaías 66? Exacto. Y que se paran viendo los cadáveres de todos los que no se sometieron. Y también eso de que el león y el cabrito y el leopardo y la que sé yo qué, y que los niños van a meter la mano en la cueva de la serpiente y no le va a pasar nada, y que el que se muera de 100 años van a decir que murió joven, y cosas así, de ese mundo ideal que es muy parecido a el Edén, como un Ujú. regreso al Edén, pero es muy diferente como al, al cielo cristiano. Aunque tiene un beneficio comparado Hmm. con el cristianismo popular. ¿Por qué? Porque es más físico y terrenal, y como más aterrizado. O Lo sea que la que gente normalmente piensa es algo como más eh, celestial, sí, es como espiritual. etéreo. eh, Exacto. exacto, espiritual es una buena palabra. O sea que para el judío, que era lo único que había en ese momento, porque no habían cristianos ni siquiera, la llegada del Mesías era un reino literal en la tierra Ujú, ujú, y una transformación de la creación a una nueva creación renovada, libre de muerte, quizás, probablemente. Porque esa idea, por lo menos la ujú. gente, esa idea de que la gente iba a vivir 100 años, iban a vivir como los árboles, eh, Exacto. suena como eternidad realmente. Y la paz absoluta, como en el Edén que tú mencionaste, en el Edén ellos vivían por siempre. O sea, es como Ujú, combinar una idea de un reino, un imperio global con el jardín del Edén ujú. y entonces juicios para los enemigos de Dios, o sea, de Israel, porque los enemigos de Israel son los enemigos de Dios.
las naciones paganas iban a ser destruidas a menos que se arrepintieran y se unieran y fueran como vasallos de ese reino Ujú. mesiánico que iba a ser perpetuo, básicamente. O sea, ya de ahí para adelante, eso nunca se iba a acabar. O sea, y ni siquiera está como el hecho de que el Mesías no iba a morir per se, porque habla como de que él tiene descendencia en Ezequiel, Sí, es que hay verdad. una tierra que es del Mesías y su familia en un sentido. Ujú. Al mismo tiempo, el tipo es como, bueno, se le llama David. Exacto. Y él, al mismo tiempo como sacerdote, porque como que puede entrar al templo. Eh, si tú tratas de combinar todos los profetas en una sola, como que todos son verdad al mismo tiempo, literalmente como tal cual como cada uno dice, es como complicado buscar cómo va a funcionar eso. Bueno, yo creo que la idea más fácil es David. O sea, David era un rey, era un sacerdote, era un guerrero. Sí, sí, yo digo lo que profetiza cada uno, Ya, ya. juntarlo todo como con un cumplimiento literal tal cual. A Ok. veces pudiesen parecer hasta contradictorios, como que no coincide que esto se cumpla si esto otro también. Sí, Es definitivamente. raro, O sea, es dice raro. que hay algunos pasajes donde Dios destruye todas las naciones y destruye a tal Exacto. gente y tal otra gente, y después hay otros pasajes donde mentiras son amiguitos de Dios y del Mesías. Sí. Y hay otro pasaje donde Israel ni siquiera es el país principal, sino Egipto. Es verdad, hay profecías donde ese reino incluye, no Asiria y solamente Egipto. incluye, a los gentiles, sino que es como igual básicamente a los gentiles, las naciones paganas y gentiles con el pueblo de Israel. Ujú. También está lo del Tengo que todos los gentiles se mueren, ¿no? sí, pero también no solamente está eso, sino que están los pasajes de cómo es el remanente de Israel que va a heredar todo eso, ni siquiera Israel entero. O sea que el juicio que el Mesías Mm, trae no es, bueno, quizá no es el Mesías, sino Dios. Pero vamos a decir, el reino que el Mesías trae no es para todo Israel, sino que para el Israel que es remanente, que fueron fieles y que Dios perdonó, no sé qué cuánto. Eh, y también algo importante que tú no mencionaste, pero hiciste referencia a eso, es de lo de construir el templo gigante y bla, bla, bla. Y eso es porque estas profecías en el Antiguo Testamento fueron hechas cuando no había templo. O sea, ujú. cuando Jesús nació ya existía el segundo templo. Pero cuando fueron escritas todas estas profecías no había templo porque había sido Exacto. destruido por Nabucodonosor. Ujú. Entonces, en ese interín, desde el templo que hizo Salomón se destruyó hasta Herodes construyó el segundo templo, o bueno, perdón, esta gente, Zorobabel, Esdras, Nemías, reconstruyeron el templo y entonces Herodes ¿cómo se dice? Lo remodeló y lo puso gigante y no sé qué Ujú, cuánto. ujú. En ese interín, entre el primer templo y el segundo templo, es que tanto esta profecía de que el Mesías va a traer el reino nuevo y entonces un templo nuevo y va a ser gigante y no sé qué cuánto. Eh, entonces se supone que el Mesías tiene que hacer todo esto. Estamos como complicando el episodio ya. Bueno, pero está bien porque yo pienso, de aquí es que sale todo, en verdad. Claro. Cuando hablamos de O la segunda sea, venida del Señor, del fin del mundo, realmente estamos hablando entonces, del final de la historia. básicamente lo que pasó es que Jesús no fue lo que se esperaba que él fuese. O sea, si él es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, él no es lo que la gente estaba esperando. Ni hizo lo que la gente estaba esperando, ni como que su meta principal es lo que estaban esperando. Y por eso tuve todos los pleitos que él tiene con los fariseos, con los saduceos y con la gente en general. Y termina muerto, lo cual no tiene sentido. Mira que los mismos discípulos le echan boche por decir que se va a morir. Sí. Eh, y uno incluso lo traiciona, que eso es raro. A mí Judas es un personaje enigmático. O sea, la gente lo ve como un demonio y ya, pero como que lleva a alguien que estuvo tan cerca y que nosotros ni siquiera sospechaban de él Sí. a hacer algo así. Pero bueno, eh, o sea, y la resurrección y todo eso, y el Pentecostés, más o menos se había profetizado algo del Espíritu que iba a llenar y qué sé yo qué, pero como que todo fue tan diferente a lo que todo el mundo pensaba. Y el reino que él vino a inaugurar
fue tan diferente al que la gente estaba esperando. En vez de ser un imperio político, militar, y social, etcétera, civil, es más algo espiritual en un sentido, o casi todos los sentidos, Es algo. eh, sobre cómo Jesús tuvo victoria sobre la muerte y ahora tiene autoridad sobre cielo y tierra, y básicamente ya su reino comenzó y tú puedes ser parte de ese reino. Entonces, eso crea un Eh, problema. Eso crea un problema. Y de ahí es que, en verdad, parte yo creo que la diferencia principal entre las posturas escatológicas es que o Jesús cumplió todo, o casi todo, o Jesús no cumplió todo. Sí, ujú, o sea, evidentemente, esa idea que estábamos planteando al principio de un reino normal, un imperio, ujú, en esta tierra, como el jardín del Edén, no ocurrió. Entonces Jesús fue, en un sentido muy real, fue muy anticlimático. O sea, claro, tú estás esperando que se acabe para el lo que ellos mundo esperaban. y al final llega este tigre hablando de amor y paz y una cosa espiritual, pero al final nada cambió realmente. O sea, En un eh, sentido. en un sentido, en el sentido más objetivo y global, nada cambió. En el sentido más terrenal, eh, nada cambió. Ujú, Porque estamos viendo exactamente el mismo mundo de cuando Jesús llegó, murió, y si resucitó o exacto. no, mira que aunque las repercusiones son cósmicas, realmente no Ujú, sabemos eso. Entonces vivimos en un mundo que pudiera ser que Jesús nunca resucitó ni siquiera. Entonces, eso crea este problema. Jesús tiene que volver otra vez. Entonces, y bueno, él mismo lo dijo. Él y dijo, causó controversia eso desde el principio. Que mira que Pedro habla de eso, de que había gente que decía que ya la resurrección pasó. ujú, Eso es Pedro. O Pablo, no. Pablo habla a Timoteo de que hay gente que está diciendo que ya sí, la sí, sí. resurrección pasó. Pero Pedro también habla, o es Pedro, ya no me acuerdo. Yo hice los dos videos de, pero ya no tengo uno. Eh, que dice que la resurrección ya pasó y que el día del Señor ya fue y que no sé cuánto. Y no solo eso, sino de que Él no va a volver. Como que, Exacto. y que las cosas siempre han sido como son, que nada va a cambiar, como que es algo 100% espiritual. Porque la parte física no viene. Sino que lo que me importa es lo espiritual y ya. Entonces es raro. Mm, o sea, desde que se escribió la Biblia en el Sí, primer siglo, está ese. Es está que, la gente, esa tensión. Y algo que yo realmente, siendo honesto, me pone como a pensar, como que, ¿pero por qué tanto? O sea, claro, todos los discípulos se murieron pensando que él iba a venir pronto y ya va más de 2000 años. todo el mundo se ha muerto pensando que él viene ahorita y el tigre nunca Sí, llega. Y realmente es un problema real. Es un problema real. Hay que admitirlo, es un problema real. sí, Ahora, ¿cómo o sea, la reacción teológica, la respuesta teológica a esta realidad eh, es muy diferente. Hay gente que dice que, vamos a decir, la postura que compartimos la vez pasada, que se llama premilenialismo dispensacional, es, de ujú. nuevo, la más común En en Latinoamérica, en Estados Latinoamérica, en Unidos, Estados Unidos, probablemente en Occidente, en Occidente quizá, en general. Y no quizás católico, no es la que más gente o sea, el tiene, pero sí protestante. es la más... No, no es la que tiene más personas suscritas quizás, pero sí es la que suena más. Porque la mayoría de los medios, o sea, el mundo cristiano que está en los medios es americano y tiene esa postura. Entonces es muy fácil. Tú estando en no sé dónde, en Francia, Ujú, y tú eres, o en Inglaterra, tú eres anglicano, que no son eso, pero lo que tú ves en el internet viene de Estados Unidos. Entonces, vamos a decir que esa es la postura más famosa. ujú.
Básicamente, esta postura tiene una relación o hace mucho énfasis en esa perspectiva judía, en la importancia del pueblo de Israel étnico y nacional. Ujú. Y entonces, esa idea que tiene el pueblo de Israel de que Jesús no es el Mesías, porque él no cumplió las profecías según el pueblo de Israel las estaba esperando, y según, vamos a decirlo, literalmente se ven en la Biblia. O sea, literalmente lo que la Biblia se ve es que iba a venir un Mesías que iba a ser un rey, que iba a ser un imperio, que se iba a aparecer el jardín del Edén en toda la tierra y que iba a ser así y ya, ese iba a ser el fin del mundo. Pero eso no fue lo que pasó. Entonces, Ujú. los judíos están esperando a otro Mesías. Los premileniales dispensacionalistas creen que Jesús es el Mesías, pero su rol mesiánico terrenal no se cumplió. Eso era, esa no era parte de su primera venida, sino que eso es parte de Ujú. su segunda venida. Entonces, para estas personas, eh, todas esas cosas tienen que ocurrir y van a ocurrir cuando Jesús vuelva. Cuando sea que sea eso. Y en esa segunda venida, que nadie sabe cuándo es, ni Jesús, ahí es que uno va a poder ver ese reino, ese imperio global que está en Israel, donde las demás naciones vamos a tener que someternos voluntaria o involuntariamente al reino de Jesús, donde va a haber vida perpetua, donde el mundo va a ser como el jardín del Edén y va a haber paz y no sé qué cuánto. Y Ujú. entonces la nación de Israel va a ser la corona y la cúspide de las naciones y el mundo entero. Ujú. Esa segunda venida, eh, premilenial dispensacionalista, incluye todo eso. Ahora, las otras posturas, vamos a decir que esto es como un espectro, que creo que es Oh. una forma sencilla de La explicarlo. palabra Sí. fancy para alguna gente. Y está esta visión de que Jesús tiene que, en su segunda venida, cumplir todo terrenalmente, el imperio judío, mesiánico, en la tierra, bla, bla, bla. Hay Ujú. el otro extremo del espectro, sería decir, Jesús ya hizo todo eso, porque las profecías del Antiguo Testamento, aunque en su mayoría aparentan ser terrenales, de ese imperio judío mesiánico global, realmente la interpretación correcta es más espiritual. Y Jesús, cuando llegó y dijo que el reino de los cielos había llegado y que él era el Mesías y todo lo que él hizo, creando un pueblo para Ujú. sí, siendo él el rey, haciendo de la iglesia sus heraldos, eh, y enfrentándose al imperio romano, pero principalmente al diablo realmente, Ujú. y a la muerte y todo eso, ese era el cumplimiento real. Y el templo gigante, realmente no un templo físico, sino que es la iglesia, el Ujú. cuerpo donde el espíritu habita. Y, y esa vida nueva es una vida espiritual que tenemos en Cristo y es una promesa de la resurrección y eso todavía no ha llegado porque tenemos que morirnos, pero ya empezó realmente. En un sentido espiritual ya Jesús es el Ujú. rey absoluto del universo y no hay ninguna profecía incompleta, sino que la interpretación es más espiritual. La, Exacto. ¿Verdad? Estamos súper simplificando todo bastante, Ujú. pero Ujú. esa idea es, sería o caería en lo que se llama el amilenialismo, que podemos explicar el nombre después, pero ¿qué importa? O sea, tenemos premilenial dispensacional, que es súper literal, súper todo literal, tiene que pasar así en la tierra, Ujú. terrenalmente, y Ujú. entonces está esta, que es súper espiritual, ya pasó, ya está pasando, en un sentido espiritual, y todo bien. Cuando Jesús venga, entonces su segunda venida, básicamente, es como
la consumación de todo. Él no tiene que Ujú. hacer nada de esa cosa, porque ya están hechas. Él va a Exacto. venir a simplemente decir como que, bueno, ya. ¡fup! Es da inicio a la nueva creación inmediatamente. Exacto. Que de lo que bueno. Eso por la postura. Es el endgame, como yo decía ahorita. El Exacto. endgame para todo el mundo es el mismo, que es importante como quede claro. Ujú. Y lo hemos dicho, que la creación restaurada, ya no más pecado, cuerpo resucitado para todo el mundo, Jesús, Dios reinando en la tierra, Él será su Dios, ellos serán su pueblo, y reinarán por los siglos de los siglos. Todo el mundo está de acuerdo en eso. En cielo nuevo y tierra nueva, ya sea esta o otra, pero un cielo nuevo y tierra nueva, Ujú. y ya, en el estado físico. Ya hemos hablado de eso en el podcast. Y todo eso inicia con la segunda venida de La Jesús. segunda venida. Ahora, Ya sea después de 1000 años o inmediatamente llega, es el final. Que no es final, sino el principio. el principio. El final de esta creación y el inicio de la próxima. Exacto. Básicamente, eso como ese resumen está bien, yo creo, para lo que es la segunda venida. Eh, Que ya Jesús cuando viene otra Jesús vez. acabe con la historia e inicie la nueva historia perpetua de su nueva creación. En la segunda venida él vence el pecado ya finalmente, vence la muerte También. finalmente y restaura todo como debería ser. Lo que todo el mundo está esperando. Lo que la gente le dice Ujú. el cielo o lo que Justicia. la justicia, Justicia de Dios. la resurrección. Esa es la segunda venida. Eh, Lo de la trompeta y la voz de arcángel y el no sé cuánto. exacto, que Jesús Pero en la llega, segunda venida. sí, y bueno, eso es debatible. No. No, Exacto. eso no es. Te fue Lo un que sí es la gancho a ver segunda si te venida, lo que sí es la cae. segunda venida, perdón, lo que sí es la segunda venida es Jesús llegando como un rey en un caballo blanco, por ejemplo. Ah, Esa sí. imagen de Y Apocalipsis que sale capítulo una espada de su 19, que sale boca. una espada de su boca, él viene a traer juicio sobre la tierra, a raer a los impíos, a vencer al diablo, toda esa cosa, guerra y muerte para todo el mundo. Esa es la segunda venida. Y la vindicación de todo su pueblo. Ujú. La Esa es la segunda respuesta a venida. las súplicas de los santos. Que dicen, ¿hasta cuándo? Hey, heavy, ahora eso. ¿Hasta El cuándo, otro día Señor? hubo un tiroteo en un colegio en Estados Unidos y murieron Siempre, varios todo día. niños. Un profesor. No, este era un colegio cristiano. ¿Qué? Sí, una egresada. Oh. Bueno, el caso es que, o sea, vi una respuesta en un foro en internet. Y una respuesta de una gente fue, ¿hasta cuándo? Oh Señor. Eso es algo como que sale full de los salmos, pero como que Sí. yo no, en mi contexto, como que yo no veo tanto esas oraciones, pero en verdad, a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo aquella que ha pasado persecución o ha sufrido mucho por diferentes razones, es una oración que, aunque uno quizás no se sienta, que no sabe orar, sienta que está mal, orar sí, pero algo es común, que sale, aunque tú quizás que no pensando en que tú estás orando, pero tú lo piensas. Sí, sí. Pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tú te demoras? ¿Por qué tú no vienes y ya? Y acabas con todo. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte? Enfermedad, etcétera. O, o degeneración, Corrupción. Todo etcétera. toda esa, lo que genera todo esa, como, ese descontento, el pecado básicamente, Y sus y el consecuencias. sufrimiento, es la razón por la cual la primera venida de Jesús no fue suficiente, básicamente. Y Exacto, porque no todo, sé, o sea, abre la puerta a que tú puedas ser renovado espiritualmente, pero tú sigues teniendo un cuerpo. ¡Ey! Es algo interesante, que siempre me acuerdo de esa clase, yo te la he mencionado, en Romanos, ujú, que Pablo dice como que somos nueva criatura, pero seguimos
En el cuerpo de en muerte. este cuerpo, en esta carne. Sí. Entonces, básicamente es como si lo que está dentro Ujú. está libre de pecado ya. Sí. Es una nueva creación. Ya resucitó en un sentido. Ujú. Y el bautismo es como señal y representación de eso. Sin embargo, como tú sigues teniendo un cuerpo de carne, tú sigues pecando. Exacto. Porque todo lo que tiene que ver con pecado tiene que ver con que La carne. somos criaturas finitas en un cuerpo finito, con necesidades y impulsos, deseos. Eh, y hay en la Reina Valera, en un pasaje que se dice que animal, Sí, en Santiago. ajá, animal y diabólico. Es Eh, heavy. Para mí pero eso es es súper verdad. interesante, que todo lo que es natural, en cierto sentido, termina siendo diabólico y pecaminoso. O sea, si un ser humano se comporta como un animal, Está dándole pecando. rienda suelta al pecado, literalmente. Sí. La bestia. Exacto, en Daniel. Entonces, básicamente, la primera venida lidia con lo de adentro, la segunda con lo de afuera. Exacto. En la primera venida, el espíritu se nos fue impartido. Y en la segunda, ese espíritu va a crear un mundo nuevo. Y Ujú. va a recrear esta carne. Y ya todo va a ser completamente diferente ahí. Y bueno, creo que es bueno empezar con este tema. Porque como dijimos, todo el mundo está de acuerdo con él. Aunque hablamos de esos dos espectros, de esos dos extremos del espectro, de lo que creen que Jesús tiene que cumplir mucha profecía todavía y lo que creen que ya todo está cumplido, realmente eso es periférico a la segunda venida. Eso simplemente mueve la localización de la segunda venida en la línea del tiempo de cada postura. La adelanta, la atrasa, la vuelve un poquito más complicada quizás, o la rodea de más cosas que tienen que pasar más cerca o menos cosas. Pero al final, todos los cristianos de la historia hemos creído siempre que cuando Jesús vuelva, todo se va a arreglar. Y que Ujú. en esa segunda venida, Él va a estar con nosotros y nosotros con Él, y Él va a restaurar todas las cosas. Exacto. Heavy. ¿Qué más se dice de la segunda venida? Ya cuando hablemos de rapto, como que se Exacto. aclaran algunas Ahí otras se cosas. aclaran alguna otra cosa. Es heavy porque empezamos básicamente hablando del milenio. Exacto. Pero, Lo que algunos le llaman. Bueno, o sí. sea, lo que crea la necesidad del milenio terrenal o lo que sea, qué sé yo. Ujú, ujú. Pero realmente es que de aquí, de lo que no pasó en la primera venida, es que surgen toda la otra cosa. Pero, nada, la segunda venida. En el próximo episodio de Escatología vamos a hablar quizá del rapto, o del milenio, o de la tribulación, o lo que Ujú. sea. Pero también recuerden que tenemos otros temas que están pendientes. Exacto. Eh, así que, nada. Ya Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también el mundo completo cuando Él vuelva por segunda vez y cierre toda la historia. Todos creemos eso y somos cristianos. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales, a compartirlo con sus amigos, a tener conversaciones sobre este tema y también acercarse a nosotros a través de las redes, de WhatsApp, los que nos conocen físicamente, ¿por qué no hablar con nosotros? Y cuéntenos si este tema que estamos tratando de la escatología les parece interesante o útil, que quisieran que habláramos al respecto, si quisieran que dejáramos de hablar de esto y nos pusiéramos a hablar de otra cosa, cualquier cosa, contáctenos también y déjenos saber su opinión. Si quieren apoyarnos en lo que estamos haciendo, apoyarnos de una manera económica,
pueden unirse a nuestros Patreons y hacer un aporte mensual, o también pudiera hacer un aporte único. Tenemos nuestras plataformas de PayPal y de Patreon, donde nos pueden ayudar con algún dinerito, que obviamente va a ser muy bien recibido. La semana que viene probablemente estaremos hablando de la libertad, del libre albedrío, de la soberanía de Dios, porque ese es el otro tema que tenemos abierto y estamos tratando. Y recuerden que también pueden pedirnos temas. Muchas veces cortamos con lo que sea que estamos haciendo y nos podemos hablar de temas que tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos uno que vendrá pronto sobre si las cirugías plásticas y otros procedimientos estéticos son pecaminosos o no. Eso viene en el futuro. Y bueno, como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en una parte de su rutina semanal, y también a aquellos que quizás por primera vez nos están escuchando o nos escuchan de forma esporádica. Como sea, muchas gracias a todos por apoyar este pequeño podcast. Y bueno, señores, será hasta la próxima. Hasta luego.